Bueno, a veces lo más laborioso es cómo insertar una cita para una investigación, es decir, lo que refiere a otro autor. Si nosotros mencionamos un código o una ley, bueno, con que simplemente anotemos la nota al pie sin ninguna transliteración, sino una mera interpretación no crítica, basta con referir para en dónde se encuentra el código para que pueda ser verificado, ¿no? Nuestra crítica, nuestra opinión no requiere cita. Pero cuando hacemos una investigación que tenemos que citar a un autor, una página, es importante hacerlo de manera adecuada porque es lo que le va a dar fuerza, lo que va a hacer robusta una metodología. Ahora, tomando aquí, por ejemplo, esta biografía del pirata William Swallow, hay que tener cuidado con varios aspectos porque aquí podemos ver un problema de traducción, por ejemplo, que dice aquí Bright Cyprus. Hay que tener cuidado porque Bright no es un nombre como tal, es su traducción es que es un tipo de barco, corbeta, este, es corbeta, fragata, pero es un tipo de barco. Entonces, como tal, no es bergantín, ese es el nombre. ¿Sí? Es un tipo de barco, ¿sí? Como corbeta, fragata. ¿Sí? Cyprus, en inglés, es este país Chipre, pero bueno, aquí se le puede dejar el nombre porque a veces pues llegan a tomar el nombre como tal de otros lugares, de animales, por ejemplo, entonces se le tiene que dejar forzosamente el nombre en inglés, ¿no? Porque el bergantín de este pirata era Cyprus. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando hacemos la mención de Horvath, ¿sí? O sea, tenemos que tomar este detalle de que debemos anunciar en muchas formas en dónde está, ¿sí? Pues solamente vamos a buscar confiable Google, ¿sí? Y es la capital de Tasmania. Entonces, aquí tenemos que poner, sí, que está en la ciudad de Hobart, Tasmania, ¿sí? Porque no todos sabemos en dónde pueden estar ciertos lugares. Y aquí también hay que tomar otro aspecto de cuidado con respecto a lo que es la traducción, porque podemos suponer que Macquarie Harbour es un nombre, pero no como tal. Harbour es bahía, ¿sí? Entonces no tendríamos que ponerlo como tal, sino la, de la bahía de Macquarie, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Yo sé que podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con Pearl Harbor, no? Bueno, es que ese es el nombre, o sea, Bahía de Pearl Harbor, o sea, así es el nombre completo, así se manejó por el incidente en el Pacífico en la Segunda Guerra. Pero bueno, no por eso se debe de extrapolar a todas las bahías, ¿no? También debemos hacer aquí, por ejemplo, la mención, ¿no? De la bahía de Recherche, ¿sí? No sería Recherche Harbor, ¿de acuerdo? Y aquí si bien se pone una cita de dónde se tomó la referencia, ¿sí? Lógicamente sí es muy importante que insertemos el comentario, ¿sí? O como les comentaba yo, la cita, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la página, no la encuentro, acá está. Aquí está donde se tomó la referencia, entonces se puede tomar un pequeño extracto, ¿sí? Pero le tenemos que dar una cadencia. Esa cadencia, pues es obviamente ya el estilo de cada, de cada autor, de cada escritor, ¿sí? Entonces, aquí vamos, por ejemplo, con la traducción. Es válida hacerla, tomarla, nos vamos a nuestro documento, ¿sí? Y lo vamos aquí a insertar de forma tal, obviamente que tiene que estar ya insertado, los,
trasladamos obviamente la cita, lo cerramos. Todo tiene que ir entrecomillado y con cursiva para poder saber a qué hace referencia el autor. ¿Sí? Entonces, un estilo muy sencillo, ¿sí?, es integrar a la cadencia de nuestro texto lo que cita otro autor. ¿Sí? Dice: los piratas del bergantín Cyprus causaron un gran revuelo entre el público londinense y el Old Valley. Se llenó para un juicio que condujo a las últimas ejecuciones por el delito de piratería en Inglaterra. Entonces, bueno, aquí como habla del final de la biografía de este personaje, nos vamos al final. ¿Sí? Entonces, aquí que nos habla esta parte de la biografía sobre lo que es la ejecución de este personaje, ¿sí? Lo vamos a dejar acá un momentito para seguir corrigiendo esto. Y bueno, aquí por ejemplo ponemos, ¿no? Cuando hacemos una mención de cualquier evento de este personaje, siempre tiene que estar referenciado. No todo se puede sacar de un mismo sitio. La idea que se ocupa en varios documentos es con el afán de que esté concatenada la óptica o el punto de vista eh, para eliminar información eh, falsa o poco fidedigna. ¿Sí? Y bueno, también hay que tener cuidado cuando copiamos y pegamos con alguna traducción, porque pues puede aquí haber un problema, por ejemplo, ¿no? Aquí hace referencia que este personaje había escapado antes. Esto lo tenemos que verificar. Si no lo podemos verificar, ¿sí?, se tiene que eliminar. ¿De acuerdo? Luego acá, hay que tener, vuelvo a repetir, ¿no? A veces las traducciones debemos de evitar la transliteración y traducir hasta el lenguaje jurídico, porque bueno, pues, estamos hablando de las investigaciones jurídicas, ¿sí? Porque aquí pierde sentido de lo que está hablando, ¿sí? Ahora, también hay que tener cuidado con algunas palabras donde hablen sobre alguna especie de punto de vista de un autor ajeno, porque si decimos, por ejemplo, afortunadamente para quién, ¿no? Para las víctimas de un pirata, para la familia, entonces debemos ser cautelosos en ese sentido. También todo lo que son, por ejemplo, las fechas, también hay que tener en cuenta que deben ser siempre en letra. Lo único que se pone en número es los números de los artículos de los códigos. 830. Corregido. Aquí hay que corregir siempre que la cita o el número de la cita debe ir antes del punto, porque el punto cierra la oración. Y aquí debemos tomar en cuenta, ¿sí?, que si bien se cita la referencia, que de dónde tomamos la referencia, tenemos que insertar una cita. Luego aquí igual tener cuidado que en las transliteraciones no pierda contexto, porque si recuerden que muchas islas, por ejemplo, en el Caribe está la isla Tortuga. Tortuga tiene que ir la primera con mayúsculas. Aquí podría suponer que es una ciudad, algo que tenga que amerite que vaya con mayúscula. No podría ir con mayúscula, ¿sí? También hay que cuidar no abusar de la puntuación, porque son las pausas para la lectura y puede confundir en vez de apoyarnos. También todos los eventos que se relacionen, si hablamos de un motín, bueno, pues tendríamos que indicar en qué momento, cuándo, ¿sí?, circunstancias de tiempo, modo, ocasión, de ser posible. También cuidar, recordemos que siempre que inicia un párrafo, tiene que haber una pequeña sangría. Aquí nos pueden igual otro detalle de traducción. Pensamos que esto puede ser el nombre de un lugar, pero no. Aquí hace referencia a que es una bahía de ejecución.
pero para estar seguros, no es bahía. En inglés es muelle de ejecución. Nos llegan a colgar en dónde? En los puertos. Lo que les decía yo de cambiar las fechas y poner siempre con número. Ese personaje tuvo trascendencia porque fueron los últimos en ser ahorcados junto con sus compinches, este, eh, por el delito de piratería en el continente de Oceanía. Y aquí la cita que habíamos rescatado, hay que ponerla, hay que regresarla, podemos darle un encuadre, un acople, mejor dicho. ¿Sí? Y también tener cuidado porque posiblemente aquí en la cita se usó la palabra dose, que es dosificar. Pero tenemos que leer todo el documento para poder saber a qué hace referencia con dosificar. ¿Sí? Es decir, si hablaba de despresurizar alguna colonia penal, eh, que es la bahía. ¿A qué se refiere con dosificar? O sea, tenemos que leerlo y obviamente nosotros lo tenemos que entender primero. Entonces, ¿a qué se refiere con dosificar? ¿Sí? También tener cuidado aquí, por ejemplo, con los pleonasmos, un fuerte esfuerzo. ¿Sí? Entonces, no, o sea, sí tenemos que evitar caer en ese tipo de... Es una forma de pleonasmo. ¿Sí? También siempre, como les digo, ¿no? Citar el lugar y demás. Pero, por ejemplo, aquí a esta lectura eh, se aprecia que esta parte ya no tiene relación, ¿sí? Porque ya no habla del videojuego. Recuerden que tenemos que cada segmento, cada subtema del que hablamos tiene que estar enmarcado, no nos debemos de salir. Entonces, ¿qué es mejor? Eliminarlo, ¿sí? Para poder tener una investigación concisa.